Palabras de exaltación alusivas a la fecha, discurso de orden y pública rendición de cuentas del señor alcalde de Santiago de Guayaquil, abogado Jaime Nebot Saadi. Señor doctor Gustavo Noboa, expresidente de la República del Ecuador, señores ex vicepresidentes de la República, señoras y señores asambleístas, colegas alcaldes, señora vicealcaldesa, señores concejales, ilustrísimo arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, autoridades civiles, militares, de bomberos, policía, tránsito, consulares aquí presentes, miembros de las instituciones, fundaciones, corporaciones y empresas municipales, señores representantes del sector productivo de la ciudad de Guayaquil, colegios, profesionales aquí representados, fuerza del voluntariado, esencia de ese amor que los guayaquileños no llamamos caridad, sino servicio, jubilados, compañeros comerciantes, minoristas, vendedores informales de la ciudad de Guayaquil, gremio del transporte, estudiantes, profesores y sobre todo compañeros representantes designados por las distintas parroquias rurales y urbanas de Guayaquil y muy especialmente las parroquias populares, Tarqui, Febres Cordero, Letamendi, García Moreno, Jimena, Trinitaria, que aunque no es parroquia, es un núcleo de más de 100.000 habitantes. Un saludo cordial a ustedes y, ¿por qué no también un saludo cordial y respetuoso a don Carlos Vives, que en otra parte de la ciudad preside un acto musical en honor a la ciudad de Guayaquil? El 9 de octubre entusiasma, sin duda. Es que es Guayaquil, es que es su independencia, es que es su libertad. Y entusiasma aún más cuando estamos cada vez más próximos a celebrar los 200 años de la Revolución de 1820. Y surgen entonces las ideas, los comentarios: qué bella está la ciudad, qué bien la transformación, qué bien que el cambio continúe. ¿Y qué más vamos a hacer para celebrar adecuadamente ese bicentenario? No se preocupen, estamos haciendo y vamos a hacer y mucho, porque ustedes y Guayaquil lo merecen todo, absolutamente todo. Pero no confundamos, guayaquileños, el cómo celebrar con el qué celebrar. Vamos a celebrar, sí, con obras importantes, pero no vamos a celebrar las obras. Vamos a celebrar nuestra libertad, nuestra independencia. Y para celebrarlas tenemos no solo que recordarlas, sino que tenemos que tenerlas, y para tenerlas tenemos que defenderlas, sin duda alguna. Ya una mujer la poetisa Leonor Madinyá hizo ese llamado.
Guayaquil, Guayaquil, cómo quisiera que en el alma de todos se prendiera la firme decisión de defenderte. Hagámoslo, hagámoslo siempre. Guayaquil sin valentía no sería Guayaquil. Guayaquil sin rebeldía no sería Guayaquil. Guayaquil sin autonomía no sería Guayaquil. Guayaquil sin libertad no sería Guayaquil. Nunca dejaremos de serlo. Guayaquil será siempre Guayaquil por la patria y también Guayaquil por Guayaquil. Y para garantizarlo, aquí estamos nosotros y aquí están y estarán ustedes por siempre y para siempre, eternos guerreros del cambio y del progreso. ¡Viva Guayaquil, carajo! Pero ¿es solo eso la libertad? No. La libertad es también suma de verdades, jamás de mentiras. Gustavo Adolfo Bécquer es conocido por otras rimas, pero también dijo: es mentira la gloria y el oro y todo lo que yo adoro, porque hay una sola verdad, la libertad. Y analicemos nuestra verdad, que es libertad. Mientras las pocas promesas de otros, como palabras mentirosas que fueron, se las llevó el viento, nuestros muchos compromisos serios se hacen realidad. Solo en este mes de octubre se firma el contrato para dotar a Guayaquil de 6,000 puntos de internet gratuita y sin cable, poniéndonos a la vanguardia tecnológica de América, con el mejor sistema de tecnología de punta que se puede emplear para dotar a este servicio, que convertirá a Guayaquil, ya lo es parcialmente, en ciudad inteligente, en ciudad digital. Se firma el contrato de los estudios de la primera ruta alternativa del transporte aéreo suspendido para pasajeros. Se firma el contrato de la vía alterna al kilómetro 24, la vía de Acosta, con su conexión hacia los terrenos donde se construirá el aeropuerto intercontinental de Daular. Entregaremos los estudios, diseños y detalles de los 2 puentes para el Gran Guayaquil, que unirán Daule con Guayaquil y San Borondón con Guayaquil. Se firma el contrato para construir el nuevo terminal terrestre alterno en la vía Daule. Se firma el contrato, y esta es una buena noticia para quienes profesamos la fe católica y para su pastor, Monseñor, para construir la gigante escultura de más de 30 metros en bronce y piedra del Cristo del Consuelo, para que presida la más grande procesión de fe del Ecuador. Conciudadanos queridos, palabra empeñada, palabra cumplida. Eso nos diferencia de estos mentirosos que falsean la verdad a diestra y siniestra todos los días. Y en este mismo mes de octubre, todos nuestros programas que son permanentes continúan. Y 250 nuevas obras van a transformar su vida y la de la ciudad. La entrega de títulos y de solares, la legalización en todos los sectores populares. La marcha de nuestros programas habitacionales,
la recepción de cientos de nuevas casas en Mucholote 2 no pierden su ritmo. Los libros gratuitos, los laboratorios de computación, las tablets también gratuitas, son parte inamovible de nuestro compromiso con la niñez y la juventud. Decenas y decenas de parques se construyen y se inauguran a lo largo y ancho de todo el Guayaquil urbano y rural. Y las áreas verdes siguen creciendo desde medio metro cuadrado por habitante, como las recibimos, hasta casi 9 metros cuadrados por habitante. 18 veces de crecimiento. El alcantarillado sanitario se ha terminado en Guayaquil en un 90%. 9 de cada 10 ciudadanos tienen alcantarillado sanitario. Se está terminando en Mapasingue y Prosperina. Y en las 26 cooperativas del 8 y medio de la Vía Daule. Y en Bastión Popular. Y se empuja con fuerza en Pascuales y desde el Fortín a todo el sector de la perimetral hacia el oeste. Miles y miles de ciudadanos pobres se benefician con la pavimentación en cemento o asfalto, con veredas y bordillos, de cientos y cientos de calles nuevas en Los Guamos, Trinitaria Norte, Trinitaria Sur, Pascuales, perimetral hacia el oeste, Los Vergeles, Febres Cordero, Bastión Popular, las cooperativas del 8 y medio de la Vía Daule, sin perjuicio del bacheo cuando es necesario en el centro de la ciudad. Y desde este centro de la ciudad hacia el remoto malecón de Puná, desde las orillas del Salado, especialmente en la parroquia Febres Cordero, hasta muchos otros sectores populares, desde el Museo de Melec, pasando por la edificación de varias iglesias, hasta la construcción de otro gran monumento a Guayaquil, monumento a nuestro origen, se hace presente la regeneración urbana, que no es simple embellecimiento, que es también generación de trabajo y movimiento de la economía, pero fundamentalmente unión familiar, diversión gratuita para los pobres y autoestima de carácter popular. No hay duda, guayaquileños, hacemos sin hablar, cumplimos sin mentir, unimos y construimos, que desunir y destruir no es propio de patriotas, peor de guayaquileños. Esa es la diferencia. Pero la libertad es también independencia. Y la independencia ha de ser política, de conciencia, como decía el doctor Novoa Bejarano, pero también económica. Y puede que me equivoque, y ojalá me equivoque, de corazón lo digo, me preocupa mucho lo que está pasando en el país. Fidel Castro le confesaba a uno de sus últimos biógrafos, Ramonet, cuál creía él que era la diferencia entre un rico avaro y un revolucionario derrochador. Y decía, el primero empobrece a unos cuantos para enriquecerse él. El segundo empobrece a todos y no enriquece a nadie. Parece que después de más de 50 años de someter a esta macabra receta al pueblo de Cuba, Castro lo entendió. Por fin lo entendió. Pero el problema es que otros revolucionarios y otros socialistas no comprenden aquello de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Yo jamás me he opuesto, jamás me opondré a la importante, mientras más importante mejor, inversión social. Esa es, a la postre, beneficiar a los humildes y a los pobres,
la única razón de cualquier gobierno nacional o local que se precie solidario. Me he opuesto y siempre me opondré al gasto público excesivo, a multiplicar sin ton ni son, aumentar en miles los empleados del sector público, a endeudamientos agresivos y caros, a obras exageradas e innecesarias. Por ese camino, más tarde o más temprano, se llega a la iliquidez, a la falta de dinero. Y cuando eso sucede, dicen que no sucede, no hay más que un solo remedio: rectificar, reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público improductivo, hacer más eficiente la actividad estatal, impulsar y fomentar la rentabilidad de los inversionistas nacionales e internacionales privados. No hay otro camino. Pero no solo en el discurso, en la realidad. Y tiene que empezar por algo que no cambia jamás: generar confianza, generar seguridad jurídica. Si no, no habrá inversión. Sin inversión no hay producción. Sin producción no hay empleo. Sin los tres no hay bienestar. Si alguien insiste en no cambiar, cometerá graves errores. Y para seguir gastando, caerá en más endeudamientos y más perniciosos, en peligrosos procedimientos económicos y monetarios que ahora se quieren convertir hasta en cambiarios. Y sobre todo, lo que más duele y molesta, en una política impuestera que ya la estamos viendo y que amenaza con llegar, es increíble, hasta las hamburguesas y los perros calientes. Todo esto acompañado de un afán inocultable, como la tos, que tampoco se puede ocultar, de traspasarle al pueblo y a los municipios para que los paguen ellos subsidios que hoy paga el gobierno, y de echarle mano al manejo de la liquidez de dinero privado y de utilidades legítimas de los trabajadores, como es el caso de los fondos previsionales, especialmente de los maestros, y en las utilidades de los trabajadores del sector telefónico. Por ese camino el tema no se resuelve, el tema se agrava, porque los impactos negativos serán aún mayores sobre la economía, la inversión, el empleo y el bienestar. La pobreza tan temida puede estar a la vuelta de la esquina. Y ante una situación de esta naturaleza, tenemos el deber de olvidar toda diferencia y de sumar gobierno hasta el último de los ciudadanos para luchar para que esos males no caigan sobre el Ecuador y especialmente sobre la gente pobre. Pero no puede ni debe haber sacrificios unilaterales. Es el colmo que un Estado panzón y obeso, en vez de hacer dieta, le ajuste el cinturón a ustedes, al pueblo ecuatoriano. Nunca olviden que su libertad y su independencia también es económica, y luchen por eso. Al transporte voy a referirme porque es un tema de mucho impacto popular. Y porque tiene estricta relación con lo que acabo de manifestar. En la Constitución y en las normas vigentes está claro que una municipalidad puede no aceptar la transferencia de una competencia si esta no viene acompañada del dinero suficiente.
del dinero suficiente, de todo aquel que el que pretende pasarla emplea en ejercitarla. El gobierno nacional quiere entregarle a la Municipalidad de Guayaquil 30 millones de dólares anuales, cuando por ese concepto le corresponden más de 44 millones de dólares. Dice la norma que cuando en una tarifa se envuelve un subsidio, caso del transporte, ese subsidio tiene que seguirlo pagando el gobierno. El gobierno no quiere pagar los casi 16 millones que le entrega de subsidio a los empresarios transportistas de Guayaquil. El COTAT, hecho por el gobierno a través de su Ministerio de Legislación, que es la Asamblea, indica que está prohibido quitar, mermar el total o parte de los ingresos de una municipalidad para que otros lo disfruten sin devolverle a la municipalidad esa misma suma. El gobierno no lo quiere hacer. Recibir la competencia con menos dinero del correspondiente y suficiente requiere, según el artículo 273 de la Constitución, la aprobación expresa de la municipalidad que renuncia a parte de la cantidad correspondiente. Primero decían que teníamos la competencia hace 2 años. Algún bobo todavía lo repiten. Ahora dice el presidente que la tenemos desde el 15 de septiembre, es decir, hace menos de un mes. Que exhiba, pues, para ver quién miente, el documento donde la Municipalidad de Guayaquil acepta expresamente recibir menos dinero del que le corresponde. No podrán exhibirlo porque ese documento no existe y no va a existir. El gobierno tiene además que, previo a la aceptación de una competencia de tránsito, de transporte en este caso, expedir la estructura tarifaria correspondiente. No lo ha hecho. Ha expedido, cosa distinta, una política tarifaria que, pese a las reformas de última hora, que solo nos dan la razón, mantiene la pretensión de obligar a los municipios a subir las tarifas y de garantizarles una rentabilidad a los transportistas. ¿Qué empresario privado, aún en la más negra y noche neoliberal sí que ha existido, tiene utilidades garantizadas? Ni en el capitalismo manchesteriano ocurría eso. El factor de riesgo siempre está implícito en la empresa privada. El gobierno tiene que entregar la competencia como manda la Constitución y la ley, con el dinero suficiente y 1 centavo menos, y previamente expedir la estructura tarifaria. Entonces asumiremos, como siempre, nuestra responsabilidad. No tenemos pasta, lo hemos demostrado, de rehuir responsabilidades. Pero soquetes no somos. Este pueblo no es un pueblo de soquetes. Ojalá este asunto se resuelva como debe resolverse entre seres inteligentes y civilizados, aplicando la Constitución y la ley, que son normas para la convivencia de carácter ciudadano. Ojalá sea así, pero si no es así, guayaquileños, tenemos que usar la iniciativa popular e ir a una consulta local para que sea el pueblo, que sean ustedes los que decidan esta controversia, porque la opinión de ustedes y del pueblo es 1000 veces, 1.000.000 de veces más importante que la del presidente de la República y que la mía propia.
Ya sabemos lo que quiere el gobierno. Ya sabemos lo que quiere el gobierno. El pueblo, decía Velasco Ibarra, es intuitivo. Sabe lo que pasa. ¿Qué quiere el gobierno? Que los subsidios que hoy día paga, los pague el pueblo de su bolsillo o los pague el municipio, que es el pueblo. ¿Qué quiere el gobierno? Que después de manejar por años la política tarifaria, de crear el desbarajuste, los servicios, de no exigir a los transportistas lo que debía exigirle en esa materia, las municipalidades aparezcan como las que suben el precio de la tarifa que el gobierno ha ordenado subir. Ya sabemos lo que quiere el gobierno, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que quieren ustedes. Y por eso les pregunto, ¿quieren ustedes, pese al mal servicio, que se suba la tarifa del transporte? Que oiga bien, que lo oigan allá en el acto musical. ¿Quieren ustedes que parte del dinero del municipio, que su dinero, se lo entreguemos en subsidio a los empresarios del transporte de Guayaquil? Más duro con Ciudadanos. ¿Quieren ustedes recibir menos obras y menos servicios? ¿Quieren ustedes que la municipalidad de Guayaquil siente el terrible precedente de recibir una competencia sin dinero suficiente, sin autorización expresa, en contundente violación de la Constitución y de la ley? ¡Otra vez! Esa es su respuesta. Esa es la que cuenta. Ustedes han dicho no. Y yo sumo mi voz a su voz, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y que la oiga el gobierno, que no la desoiga, que no se equivoque. Guayaquil no es pueblo de cachorros asustados y obedientes, sino de hombres y mujeres maduros y pensantes que saben entender, que saben aprender, pero que jamás van a retroceder ni a temer. Esta ciudad y su pueblo, por miedo, no hacen nada, nada, absolutamente nada. Octubre con Ciudadanos, sin duda, ya lo hemos visto, es verdad, es libertad, es independencia. Pero también, y no lo olviden nunca, porque esa es la génesis, es revolución. Y la revolución no es, no debe ser, no puede ser lo que Mao creía que era. Un proceso violento, sangriento, mediante el cual una clase social desplaza a otra. Tampoco es, no puede ser, odio, división, discurso impertinente y ofensivo, ni siquiera buena intención sin resultados. La revolución no puede ser sarcasmo. Cuando ningún gobernante quiera perpetuarse en el poder, ya no habrá necesidad de revoluciones. ¿Saben quién dijo eso? El dictador mexicano Porfirio Díaz. Y a las bravas se quedó 35 años en el poder. Ese sarcasmo aquí no, eso no es revolución. La revolución es justicia, igualdad ante el mérito, buen trato a los ciudadanos, imperio total del derecho. Eso decía Martí, es revolución.
La revolución es cumplimiento, unidad, actitud constructiva, bienestar, derrotar a la pobreza. Eso es revolución. Pero también, guayaquileños, y volvemos al principio, revolución es libertad. Los hombres nacemos libres, responsables y sin excusa ante eso. La libertad no tiene medida, no tiene cuerpo. Se la puede apreciar solo a través de las cosas que con ellas se conquistan, o desgraciadamente a través de las que sin ellas se pierden. Y créanme que esas son las cosas más importantes de la vida. La libertad no se cede. El que por miedo y cobardía, por una temporal y mentirosa seguridad, cede la libertad, tenemos que condenarlo. No merece libertad, ni merece seguridad. Guayaquil nunca va a ceder su libertad ante nada ni ante nadie. Esa y no otra es la fundamentación de nuestra revolución de bienestar, de esa revolución que hemos hecho y seguiremos haciendo juntos, ustedes y nosotros. De esa revolución que es el cambio para bien, revolución del orgullo, revolución de la autoestima popular. Nunca cedan su libertad, nunca cedan en su revolución espacio a los verdaderos contrarrevolucionarios. Se dice que hablando de libertad hay en el mundo dos bandos: los que hablan de libertad y que en el fondo la odian porque la quieren solo para ellos, y los que creemos y practicamos la libertad porque la queremos para todos. Nosotros estamos en ese grupo. Tengan claro que cuando un pueblo es y quiere ser libre, no hay fuerza humana ni sobrehumana que lo pueda detener. No la hay. No aquí, al menos. En esta ciudad, el ave de la libertad no va a perder una sola de sus plumas. Guayaquil es y será rebelde, es y será autónoma, es y será valiente, es y será libre. Y les recuerdo, ya lo dije una vez, somos los huancavilcas, raza de fuertes y bravos. Jamás nos sometimos, nunca fuimos esclavos, jamás pedimos tregua, nunca rogamos clemencia. Así nos ganamos altivamente nuestra independencia. Progreso y libertad es nuestra vida. Progreso y libertad hasta la muerte. ¡Viva Guayaquil! Señoras y señores.